Xiaomi 14T Pro, Ría de Santa Cristina, en 1 por. Pero aquí vamos a dar zoom porque hay gente que está con skiffs y mola. Aún con 5 por estabiliza bastante bien. 2,6 por. Vamos a acercarnos más. Más rápido el skiff. Cuando dijo que el suyo no era un partido corrupto. Sí, que era el PP, que ya no lo vi. Muy mal, porque te perdiste un momento. Bueno, se rieron.
mola cuando la ría está llena, eso que ya está bajando un poco, ya baja un poco. Cuando está hasta arriba y pleamar mola mucho. Igual que las rías sin agua, pues no molan. A veces en pleamar llega el agua arriba de todo, allí al cemento, vamos, y se cubre la arena completa y es cuando mola. Sigo con la cámara barateira, que es la que llevo en la bici, ya ni la saco para cuando voy a tomar algo, la dejo ahí, malo será que la lleven. Ya os digo, esta creo que me costó 30-35 euros, una Victory AC900. Vale de sobra. Y tengo que mirar si está estabilizado, que no lo sé, tengo que mirar después. Creo que ahora está el estabilizador activado y antes no lo tenía, pero bueno, luego lo compruebo. Da frescura a la fuente, ¿eh? Mola. Hacía tiempo que no la había funcionado. Aquí tampoco hay baches, ¿eh? A ver cómo se estabiliza hoy, que está activado el estabilizador.
Luego lo paso por el móvil y lo veo. Aquí hay baches. Va con la Insta360 que estabiliza de puta madre y los colores todo graba muy bien. La One RS y falló, este punto falló. Este es el puente pasaje y deberían de hacer un paso un poquito más abajo o a un lado, porque voy a pasar por arriba para que lo veáis, que es un puto peligro ir por arriba, bueno, yo voy por la acera y hay que esperar si viene gente. Voy a dar la vuelta y ir por el otro lado. Crap. Bueno, pues por aquí me salgo para arriba y vais a ver el paso que hay para la bici, es una puta mierda, pero bueno. Yo por la carretera en el puente pasaje con 3 carriles no voy. Lo siento en el alma, pero ni de coña. Pues ya veis, estrechísimo, peligroso, sobre todo si viene gente. Bueno, es buena carretera. Aquí ya murieron ciclistas, por ir por la carretera. Paso estrecho. Además aquí hace mucho aire siempre, mucho aire, siempre. Hoy coincide que no hay gente, que no hay nadie. Bueno, una persona, pero normalmente, depende de la hora, va mucha gente, pues es el único paso que hay. Y ya tendría que hacer esta acera mucho más ancha o hacer un paso un poquito por abajo. Muy abajo no, porque los barcos tienen que pasar, evidentemente. Bueno, pues este es el paso. Voy a grabar cómo vuelvo a bajar al paseo marítimo del otro lado, de la ría del Burgo. Hay ciclistas que van por la carretera, de estos que van con casco y todos equipados y muy rápido. Yo no voy por la carretera ni de coña aquí, no cruzo el puente pasaje jamás por donde los coches, olvídate. Y aunque están en obras, esta es la bajada. Esta es la bajada para el paseo marítimo. Ya estamos en el carril bici del otro lado de la ría. Es un paseo tranquilo, es todo llano, por este lado es todo llano, completamente. Del otro no, del otro hay alguna subida, bajada, tienes que hacer cosas. Por aquí es liso y llano, o sea, vas muy fácil, vamos, para pasear con niños o con gente que no esté acostumbrada a andar en bicis. Y vas hasta Cecebre, ahí hasta Cecebre es paseo fluvial después, al lado del río, vas hasta el embalse del que se nutre La Coruña, y ahí sí ya hay alguna subidita, pero es llano, así, pero muy llano.
Joder. La puta madre que parió a Mario. Estaba yo por el Paseo Llano, me hice subir a la Corbeira para tomar un café con él. Hijo puta, el madrileño. Bueno, su puta madre. El problema no es la subida. Es como diría Michel, estoy aporreado. Que ayer viendo el partido con Juan, cayeron muchas 1906. Y hoy no estoy para hacer esfuerzos. Lo dicho, no estoy hoy para grandes esfuerzos que me duele la cabeza. Pues bueno. No le preguntó nada. Yo le voy a... Coño, si iba a grabar esto y casi me olvido de grabar desde arriba. ¿Qué tal? ¿Visteis las fotos? ¿Y el vídeo? Lo vimos. Sí, me imagino. ¿Todo bien? Bien, de paseo, sí.
rampita se las trae. Vamos a subir. Es cortita también menos mal. Porque tiene inclinación, ¿eh? Viene un chaval en patinete, una chavala, no sé. Se supone que eso tiene que ir por la carretera, sería de locos. Hace bien el chaval. ¿Tú te meterías por la carretera aquí? Yo no, ni loco. Ni casco, ni pollas, ni con armadura. Ni con una armadura me meto yo en la carretera aquí. Imaginaos mirar ese camión a 50, 60, 70 y ahora viene un paso estrechísimo que no tiene puto sentido, macho, esto. Si viene alguien hay que parar. Tuve suerte. Veña, dai recuerdos aí a tostadora. Xa se foi na tostadora. Vai a buscar sí, que tomei un café con el al lado da súa casa, na bici, el baixou andando, e agora vai a pola tostadora o sábado. Vai pola tostadora. Vale, cando ven, o lunes? Porque o mañá non claro, o sábado, colle o domingo, chegará o lunes ou o martes, con sorte. Sí. Vai facendo visitas, polo visto. Digo, non che queda outra hora. Veña polo generador, levo no avión. O generador levo no avión. Daquela así. Pero mira, eu he chupa cabras a tope e encima compra un Tesla. Cuida, vaya huevos tamén. Hai que ser mona de remate. Pero bueno, outro como a ti, outra mona. Ala. Veña, rascalo a mona por aí. Eso digo eu. Abur. Veña, pero...
No te preocupes que Pedro ¿Y quién fue? Fue el portavoz el que le decía Buenas. Abriches o final tamén hoxe. Sí. Non fixo moita, non hubo moita xente, non hoxe. Non sei, estuvo para cousa parada. Pero bueno. Hai que estar. Veña, caloguiño. Muy buenas, ¿qué tal?
A ver cómo estabiliza ahora. Estaba desconectado. Pero bueno, no estabiliza como la GoPro original ni como la Insta. Pero vamos a ver, a saberlo. Estoy haciendo un recorrido raro porque voy de paseo. Y voy a aprovechar las rampas estas. Descubriendo los lugares de Santa Cristina. Yo me lo sé de memoria, crecí aquí. Cada camino, cada sendero. Ya se apagó la batería 2 veces, o sea que ahora le doy, arranca, pero se para ya sola. Bueno, Parque As Galeras, llegando a casa de vuelta. Voy a dar un paseo, un café con Mario. Bueno, un agua con gas yo, un café. Gracias. Yo estoy haciendo